ejemplo típico de lo que es la incompetencia y con introducción de mucosa gástrica hacia la cavidad torácica. Es lo que llamamos una hernia hiatal, ¿no? Y esa hernia predispone a que haya una incompetencia y por consecuencia un reflujo. Es lo que más frecuentemente vemos esto. Esta hernia hiatal la vemos por lo menos en pacientes con esofagitis que vienen en un 50%, cerca del 50%, y produce un reflujo, ¿no? No solo del pH, sino biliar. Por eso que es importante, como vamos a ver después, la manometría y pHimetría para determinar, o la impedancia que se está utilizando ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Denis, la siguiente. Acá hay un espectro, ¿no? De lo que pasa con el reflujo patológico. Hay una ruptura de la barrera mucosa y retrodifusión de los hidrogeniones, ¿no? Estamos yendo hacia el lado izquierdo. Se puede dar una respuesta motora adecuada y no hay ningún problema, pero si hay una respuesta inflamatoria, puede erosionar la mucosa, producir una esofagitis. En la reparación es donde se puede dar tres tipos de comportamiento, ¿no? Si se repara fisiológicamente con la reparación del epitelio escamoso o estratificado, o puede haber una presencia de fibrosis. Esa fibrosis va a producir con el tiempo a una estenosis y por el tiempo el paciente va a tener disfagia, ¿no? Como está en el lado de ustedes de la derecha, ¿no? Pero lo que es importante acá es decir lo que pasa con el esófago de Barrett, esto te predispone a un adenocarcinoma. Pero es importante resaltar que del esófago de Barrett, que no encontramos más que menos del 1%, los que se malignizan realmente, llegan a adenocarcinoma, dentro de ellos, no es ni el 10 o 15%. Pero ven ahí la regurgitación, los síntomas. La pirosis es el síndrome cardinal que tenemos, ¿no? Pero la disfagia o dinofagia cuando hay un avance ya de la estenosis, ¿no? Y también puede haber pérdidas hemáticas, o sea, podemos tener un paciente con anemia porque hay microsangrado. Este microsangrado con el tiempo se traduce en una anemia hipocreómica y normos, hipocrómica y normocítica y o de tamaño pequeño, ¿no? En las constantes corpusculares podríamos encontrar hipocromía y tamaño disminuido de los glóbulos rojos, ¿no? Y a la siguiente, por favor. Hay manifestaciones extraesofágicas. A veces tenemos pacientes refluyen, dolor de garganta, hay alteración del gusto, halitosis, mal aliento, dolor de oído, disfonía, tos crónica, estridor y globo estérico. Es porque generalmente se acompaña de una infección sobreagregada, ¿no? Y en los hallazgos patológicos, como ven ahí, mucosa orofaringe inflamada, tonsilitis, hay caries dentales, otitis media, laringitis, pólipos también, estenosis subglótica también se puede dar. La siguiente, ¿eh? Es una clasificación que parece realmente hace cerca más de 30 años, ¿ah? Del 94 a la fecha, 25 años, ¿no? Esto es una clasificación de Los Ángeles, en el Congreso Mundial que se realizó ahí, y se llega a establecer el grado de esofagitis, ¿no? Ya se llega a un consenso. El grado A no hay prácticamente, hay unas lesiones muy discretas. Están viendo ahí en el lado superior, no estoy poniendo grado A. Pero que lo tratamos nosotros como esofagitis leve, ¿no? O discreta esofagitis. El grado B ya cuando hay mayor compromiso, ya el compromiso es mayor de 5 milímetros de las erosiones. O también ulceración puede haber, pero es muy raro. Pero no compromete un cuarto de la circunferencia del este. Pero ya cuando estamos en el grado C, ahí sí hay más compromiso
de la circunferencia y ahí ven ustedes esas erosiones notables, hagamos proyecciones digitiformes, ¿no? Que se ve ahí y con un signo de esofagitis, pero comprometen menos del 75%. Pero cuando este compromiso de esas erosiones o úlceras son más del 75%, decimos que es una esofagitis grado D, ¿no? Estamos hablando de una esofagitis severa. Ya con complicaciones, ¿no? Generalmente estenosis. La siguiente. Esa es la clasificación de Los Ángeles, ¿ah? Acá para demostrar el esofagitis, vemos acá que hay un esófago, a veces lo llamamos un esófago corto. Normalmente la unión esófago-gástrica desde la arcada dentaria se determina entre 35 a 41, 42, de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Pero este está menos, este está en el tercio medio, estamos diciendo cerca de 30, un poco menos todavía, y ahí es donde se instala el esófago de Barrett. La imagen de la derecha es un corte histopatológico, ¿no? Donde se ve zonas ya de reemplazo del epitelio escamoso certificado por un epitelio intestinal. La siguiente, por favor. Es una complicación que vemos frecuentemente las estenosis. Eh, Esto también puede ser por cáustico, que vemos al mes, a los 2 meses, o por una hernia yatal tranquilamente. Nunca se debe ver todo el esófago como una columna varicada, no se debe ver secciones de estenosis o una pausa, ¿no? Por la contracción, por las primarias, secundarias, terciarias. Pero ya cuando se ve la columna varicada, no, acá hay algo, ¿no? La siguiente, por favor. Acá la manometría tiene todavía su aplicación, sobre todo para medir desde el esfínter esofágico superior al esfínter y determinar toda esta curva, ¿no? Cuando hay hipoperitalitismo, el peritalismo normal se ve, no hay una secuencia casi lineal de la contracción. En cambio, en la otra no, hay unos bien caprichosa la distribución del registro de la manometría, ¿no? Esto nos sirve por decir para si tenemos chagas o si tenemos determinar cuál es la diferencia del esfínter esofágico superior en relación a la manometría del esfínter esofágico inferior. Se sobreentiende que siempre debe haber mayor presión en la parte superior, ¿no? Para que haya el peritactismo y para que se pueda trasladar el bolo alimenticio, ¿no? La siguiente, por favor. La pHimetría es como un holter que se le toma a pacientes cardíacos que se hace de 24 horas y la paciente tiene ahí un sensor donde cuando le duele, si hay o no dolor, ¿no? Hay métodos que ha aparecido una alternativa a la pHimetría, es la cápsula de Calvo. Eso estaban haciendo en México fuerte. Pero ahora la impedanza también, porque la pHimetría supuestamente te detecta solo el pH alto, ¿no? Pero por decir bilis, no te lo detecta, en cambio la impedanza sí, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son las complicaciones. Como lo decía, puede haber signos de hemorragia digestiva, ¿no? Anemia. Hay microsangrados y se te traduce crónicamente en este, ¿no? En el otro lado se ve una estenosis importante, que eso va a producir generalmente disfagia, ¿no? Y que generalmente es progresiva, ¿no? Primero a sólidos, después a, a líquidos, ¿no? Y a veces ni pasan la saliva. Hay una cialorrea importante. La siguiente, ¿eh? Para hablar de Barrett, lo que les decía, ¿no? Felizmente tenemos una baja incidencia en nuestro medio. Pero este tiene que ver en relación a la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, eh, cuando es una infección temprana, generalmente se orienta así groseramente, ¿ah? Estoy hablando de
un 60, 70, a una patología gástrica, gastroduodenal, ya, más todo gástrica. En cambio, cuando la infección es más tardía, eso sí te orienta hacia una patología duodenal o esofágica por el pH. Porque se dice, cuando una infección es temprana, con el tiempo, con los años, conlleva una hipocloridria. En cambio, cuando la infección se da en la adolescencia o en jóvenes, el pH normal, quiero decirles, no es 1.5 a 2.5, cuando nosotros medimos, pero en el esófago de Barrett sí, tiene que haber un pH bastante alto, ¿no? O sea, la concentración de hidrogeniones que llegue a 1 o 1.5. Y la úlcera también péptica duodenal, se ha encontrado que ahí prácticamente la úlcera duodenal es una enfermedad infecciosa producida por el Helicobacter. Eso va a ser motivo cuando hagan úlcera péptica para revisar, ¿no? Pero el Helicobacter estimula las células G, estas producen gastrina y hay la ureasa que forma una nube, que la célula no, de G no, entonces hay un estado de hiperproducción de gastrina y esta hiperproducción a nivel de las células parietales de ácido clorhídrico. Y eso desencadena un vaciamiento, por decir, del bulbo sobrecarga ácida. Y para defenderse, la sobrecarga ácida en el bulbo duodenal se toma una metaplasia gástrica, ¿no? Que en realidad eso no debe haber esa metaplasia, solo en el estómago, pero en el intestino ya. Entonces ahí nuevamente coloniza el Helicobacter pylori y desencadena una erosión o una úlcera. Bueno, eso ya lo van a ver. La ingestión de lejía, la quimioterapia antineoplásica, pero cada vez ya es menor eso, ¿no? Pero básicamente el reflujo gastroesofágico es uno de los principales agentes nosológicos para determinar esófago Barrett. Sigue, a la siguiente, por favor. Ahí también un esófago corto, y ya vimos esta imagen, y el epitelio escamoso que es reemplazado por el epitelio cilíndrico, ¿no? Y donde se instala el esófago de Barrett. La siguiente, por favor. Ahí ya se ve ya con displasia moderada. Cuando vemos una displasia severa, prácticamente ya este paciente pasa a hacerse una mucosectomía. El control tiene que ser cada 3 a 6 meses más o menos, y si encontramos que esta displasia está yendo hacia un adenocarcinoma, se tiene que hacer una mucosectomía, ¿no? O submucosectomía también, que logra resecar esta zona anormal. La siguiente, por favor, ¿ya? Acá es complicaciones con una úlcera esofágica, con una estenosis, ¿no? No se debe ver esa, como lo decía, la columna así varitada. La siguiente. Pasamos a la siguiente, por favor. Más fisioterapia del tratamiento del ERG, ¿no? La anterior. Evitar o disminuir el reflujo, ¿no? Hacer inocuo el líquido refluido, ¿no? Mejorar el aclaramiento. Bueno, en la farmacología que utilizamos para esto no se ha visto ningún ejemplo. Incluso se les ponía la cabecera invertida con tacos en la cama, en la porción distal. Ha sido causa de divorcio, ¿eh? Cuidado, chicos, ¿eh? Porque no podían hacer nada, pues así, casi en posición de pie, casi, ¿no? La siguiente, a ver. Ahí también para hablar del tratamiento, ¿no? Medidas generales. Los inhibidores, los antiácidos se manejaban antes, pero lo que vino a revolucionar el manejo fue la aparición de los bloqueadores de H2, la ranitidina, ¿no? Y por supuesto los inhibidores de bomba, el omeprazol y otros de última generación. Llámese pantoprazol, esomeprazol, y que ha logrado mejorar tremendamente el cuadro clínico, el alivio de los síntomas. Pero generalmente esto es frecuente, ¿no? Es un tratamiento continuo, pero a veces el paciente
Y también la mosaprida. La cisaprida era una buena droga, pero se encontró que tenía efectos a nivel cardíaco de arritmia. Fue suspendida eso por la FDA, ¿no? La siguiente, por favor. Las medidas postulares, lo que se estaba hablando, en ellos sí hay que exigirles una dieta fraccionada, llamamos, ¿no? Unas 6 o 7 tomas. Y evitar, pues, el alcohol, el tabaco. Ya se ha visto que personas que fuman están más predispuestos a hacer eso a favor de barrer. El alcohol también predispone, o bebidas calientes también, que hay unos pacientes que les gusta tomar bien caliente, ¿no? Eso también produce erosión y una predisposición a Barrett. El estreñimiento, ¿no? Aumento de la presión intraabdominal desencadena. Vestidos muy apretados o ejercicios inadecuados, ¿no? La obesidad se ha mostrado ya que está una pandemia, la obesidad también, ¿eh? En Estados Unidos nomás se habla del 20 a 22% de obesos. En Perú no nos quedamos atrás, ¿eh? Ya se habla de de 14 a 16%. Y fármacos que disminuyen la presión del esfínter esofágico como la mosaprida, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí se ve en forma gráfica, ¿no? El efecto de los antagonistas H2 con el omeprazol, no hay una diferencia significativa. Hay un gráfico después, creo. A ver, la siguiente. No, en el gráfico no se veía con la eficacia de la... Acá hay un cuadro para hacerles ver que, por decir, cuando llega la cirugía laparoscópica es donde se logra hacer avances importantes. Porque antes con la cirugía abierta, con la operación de Nissen, pero ahí fíjense, omeprazol, la farmacoterapia es dependiente del medicamento, pero en la cirugía es dependiente de la experiencia del equipo de cirujanos, ¿no? Eh, la mortalidad, fíjense, casi es nula con omeprazol. En cambio, con la cirugía es de acuerdo a la curva de aprendizaje de los cirujanos, que vamos teniendo cada vez tasas menores, ya sea de morbio o mortalidad, ¿no? El costo varía, ¿no? Pero lógicamente los inhibidores de bombas tienen su precio continuo. El cumplimiento, a veces personas que no son bien disciplinadas en su tratamiento. En cambio, en la cirugía un solo acto y se controla eso, ¿no? Entonces, con el advenimiento de la cirugía laparoscópica se ha logrado disecar más, se maneja más fácilmente. Ahí la siguiente para explicarles el esófago de Barrett, la predisposición, ¿no?, que tiene. Cuando le decía que no hay displasia, endoscopía cada 2 años, pero si hay displasia, cada 6 a 12 meses, ¿ya? Y displasia grave, si es sin lesión macroscópica, repetir biopsias, tratamiento intensivo por 3 meses. Y si no hay, esta displasia no mejora, hay que hacer lo que llamaba el tratamiento endoscópico, mediante la mucosectomía, la submucosectomía, ¿no? Displasia leve se puede controlar cada 6 12 meses. Y en la lesión macroscópica considerar resección, pero este es generalmente de lejos, se está aprendiendo mucho con la endoscopía terapéutica. El 95%, digamos, va a endoscopía, a la resección de la mucosa o la submucosectomía. Y muy pocos van a la cirugía convencional, antigua, ¿no? La siguiente, por favor. Esto es lo que decía de la operación de Nissen, ¿no? Se hace como una corbata, como una chalina en la parte de arriba. Se tiene que poner siempre una sonda. Ahí ven una sonda para que no se produzca un cierre marcado y produzca después de la operación una estenosis. Y al contrario, una disfagia, ¿no? Cuando el remedio cuesta más que la enfermedad. Pero esto vemos, pero los cirujanos ya utilizan una sonda
de más o menos de 14 milímetros para evitar que se haya esa estenosis, ¿no? Postquirúrgica. La siguiente, ¿ah? Infección por hongos. Esto estamos viendo sobre todo con el advenimiento de pacientes con SIDA, ¿no? Ahí se ve por citomegalovirus, en ambos casos con una úlcera gigante. Siempre es necesario tomar la biopsia, ¿no? Y la siguiente, por favor. Este es lo más frecuente que vemos de las esofagitis por hongos, la candidiasis, ¿no? Hemos tenido pacientes que abarca todo desde el esfínter esofágico y todo la circunferencia. Se les tiene que dar tratamiento. Con el fluconazol se ha mejorado tremendamente el manejo. Y en la placa radiográfica se ven ahí como el panel de abejas, los radiólogos siempre poniendo, ¿no? Los epónimos. La siguiente, por favor. Pero eso, muchos dicen en esos moteados blanquecinos, eso no se, dicen, no ha tomado antiácido, o ha tomado sucralfato, magaldrato, pero eso no se desprende fácilmente. Es por eso que hacemos cepillado y mandamos al estudio para cándida, ¿no? Para el patólogo. Acá ya son consecuencias más serias, más severas, incluso que tendencia a la fístula, ¿no? Del esófago con los bronquios. La siguiente, ¿eh? Ahí lo que les decía, ¿no? El panal de abejas en la radiografía. La siguiente. Ah, infecciones virales. Esto también por pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Herpes es lo que más se ve. Herpes uno, ¿ah? A veces se ve herpes 2 también, por técnicas sexuales mórbidas. Ahí también se ve una úlcera de heces de esofagitis por citomegalovirus, ¿no? A la derecha. La siguiente, por favor. Hay una úlcera gigante por citomegalovirus, bueno. En las se ve las inclusiones, en la biopsia las inclusiones intracitoplasmáticas, ¿no? La siguiente, por favor. Pero ojo, siga, siga. Es cuando vemos este tipo de pacientes, HIV sobre todo, generalmente hay infección mixta. Puede haber virus, puede haber hongos, pero generalmente el comportamiento no es, o el manejo tiene que ser, determinar bien porque nosotros encontramos algunos aspectos endoscópicos y no, siempre se trata de tomar la biopsia, ¿no? Para determinar la eficacia del manejo. Pero generalmente son mixtas, ¿ah? Puede ser bacteriana, puede ser viral, parasitaria o por hongos. La siguiente, por favor. En paciente con HIV, ya vamos a ver, hay lesiones, esas Doctor, no se le escucha. Doctor, se le ha cortado su audio. ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, doctor, ¿podría repetir esa diapositiva otra vez? Porque se le cortó el audio.
Doctor, nuevamente se encuentra sin audio. Ahora sí, Sí, ahora sí, doctor. ya. No Sí, sé si está doctor. pasando últimamente. Mira, entonces ese tipo de pacientes era más difícil decirles que era un shock psicológico, decirle tiene usted infección por HIV, ¿no? Se mataban. Pero ahora ha cambiado eso en estos últimos, desde que aparece la targa, ¿no? Hace 15 años ha cambiado tremendamente. Es más fácil decir, ahora sí es más difícil decir que tenga cáncer, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente. Ahí también vemos en pacientes con AIDS, pero ahí vemos por un Mycobacterium, ¿no? El Advium o el Mycobacterium tuberculoso también. Les quería hablar, ¿no? De tuberculosis cuando hablemos después del gran simulador, ¿no? A veces vemos unas lesiones de tal tracto digestivo, más que todo a veces de intestino delgado, colon, y decimos este es una neoplasia, pero en realidad no. La otra ven una fístula ahí, esófago bronquial, ¿no? En la imagen endoscópica. La siguiente, la siguiente. Acá también pacientes con una lesión primaria por HIV, una úlcera gigante. La radiología con varitado, ¿no? La siguiente. Estas úlceras, ¿no? Fíjense, tremenda úlcera, por lo menos tiene unas, endoscópicamente tendrá unos 2.5 a 3 centímetros. La siguiente, ¿eh? Esofagitis por radiación. Con los aceleradores lineales cada vez se ve menos. Esta es una úlcera, perdón, una lesión con erosión, úlcera crónica. A veces cuando había cáncer, sobre todo de, de tiroides o timo, o lesiones broncopulmonares, ahí no se les da, y producía este tipo de lesión, ¿no? Lesiones actínicas. Lo que vemos todavía con relativa frecuencia por actínicas es las colitis actínicas que producen sangrado, pero gracias al argón que tenemos felizmente en el hospital, Goyeneche, podemos controlar este tipo de sangrado. Ya puede verse esas lesiones entonces actínicas agudas o crónicas. La siguiente, por favor. Ahí es un sábado en la noche. Creo que los de la UNSA van a la Dolores, ¿no? Los de la Católica van a San Francisco. Ahí después de una tranca, no sé qué toman, ron. ¿Se te fue otra vez? No. ¿Me estás escuchando, Denis? Sí, doctor, sí se le escucha. Ahí está, esa es una lesión propiamente en el estómago, ¿ah? Una úlcera. Se llama úlcera Mallory Weiss. Por los vómitos intensos que presentan después de esa tranca, desgarran la mucosa y produce a veces sangrado. Y ahí tenemos que entrar de urgencia para poner, ya sea inyectoterapia o clips. O también se puede hacer ligadura, ¿no? Ya, pero este es del sábado por la noche o el viernes, ¿no? Aquellos que se tiran pues mucho alcohol. La siguiente, la siguiente. Eso también es causa de esofagitis, ¿ah? La enfermedad de Crohn es otro, el gran simulador. Este afecta desde la boca hasta el ano, la región perianal. Uno piensa que es tumor, pero tiene que sacar, esa lesión saca bocado, ¿ve? En esófago. Tiene que sacar la biopsia, ¿no? Para estar seguro de lo que estamos. La siguiente, la siguiente. Intoxicación por cáusticos. Esto vemos felizmente cada vez menos frecuente, pero siempre en niños, ¿ah? Hay que diferenciar si el cáustico es ácido o es alcalino. La siguiente, ¿eh?
Fíjense una secuela ahí con una estenosis franca, ¿no? Ahí también una secuela de generalmente aparece después en el segundo mes, tercer mes, pero con disfagia o enofagia. La siguiente, por favor. Álcalis. El hipoclorito de sodio, ¿no? Es lo que más se ve en nuestro medio, ahora la lejía, ¿no? Esperemos que con el coronavirus no aparezca, ¿no? Pero ha aparecido ¿Han escuchado hablar del dióxido de cloro? Incluso dice que está curando coronavirus, ¿ah? Y es excelente desinfectante. En las bolsas para transfundir sangre o plasma se ve y le utilizan este dióxido de cloro. Es estudiada por un biofísico, Andreas Kalker, que le están haciendo la guerra. Él está estudiando 13 años, a diferencia del MMS, el medicamento milagroso para su salud. Y lo están persiguiendo a Andreas Kalker. Se tienen que entrar por su página web, ¿no? Porque en WhatsApp, en YouTube, lo borran. Pero vamos a hablar de los ácidos, ¿ya? El ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Qué pena que no he podido escoger de ácido sulfúrico un paciente que tiene, que ácido batería tomó, ¿no? Y lo manejamos con dilataciones porque era puntiforme. Para las otras rotaciones, grupo, voy a escoger ese, porque fue motivo incluso de presentar este estudio al Congreso Mundial de Endoscopía que se realizó en marzo, hace poco, y tuvimos la satisfacción de presentar el video de esto, ¿no? Les prometo para la próxima. Fosfórico, fórmico, crómico, ¿no? Es por eso que el ácido clorhídrico es controlado. La siguiente, a ver, el estado físico es importante, ¿no? Acá en de sólidos, ahí me he olvidado de poner las pilas alcalinas. Eso sí es una emergencia médica, entrar a sacar estas, porque estos llegan a perforar, van erosionando la mucosa y forman prácticamente hasta la tráquea puede llegar si no sacamos inmediatamente. Pero las tabletas, la pasta, eso también. Y los líquidos, que es lo más frecuente, ¿no? Solución, gel spray. Y los gases, vapores que se ve en los trabajadores que limpian, ahí se exponen, ¿no? Hay unos, por decirte, es una enfermedad ocupacional, ¿no? Que limpian chimeneas, limpian otras cosas, o desagües o drenajes. La siguiente, ¿eh? Denis, la siguiente. La epidemiología, ¿no? En primer lugar, intoxicaciones no medicamentosas, ¿no? El grupo más afectado son menores de 3 años. No hay preferencia entre hombres y mujeres, ¿ah? Pero cuando un hombre toma, tienen que creerle, ¿eh? La mujer no, hace sus cuadros de H. ¿Saben lo que es H, no? Histeria. Se peleó con el enamorado y se toma su y después tiene que llamar al enamorado. En cambio, cuando el hombre sí toma, se toma de verdad, ¿eh? El accidente es el más común, ¿no? El mecanismo. Ya, la siguiente, a ver, vamos a ver la patogenia de las lesiones. El mecanismo del álcalis por fragmentificación de las grasas. Es curioso, ¿no? El álcali hace más daño al esófago y el ácido hace más daño al estómago. Pero el mecanismo de los álcalis es por saponificación de las grasas, forma trombosis, necrosis, infección y hasta perforación. Y esto, pese a ser el pH esofágico casi neutro, ¿no? Pero todo depende de la cantidad, la concentración, la forma de presentación, ¿no? La máquina de endoscópica es para ver una injuria moderada, severa, ¿no? La siguiente, por favor.
Acá fíjense una quemadura seria por efecto del álcali y que nosotros generalmente no hacemos inmediatamente, muchos hacen dentro de las 24 horas. Recomienda, siempre y cuando tengas un esofagoscopio o un gastroendoscopio pediátrico, ¿no? Que no pase el diámetro de 6 milímetros, en cambio el convencional es 10 milímetros y más bien se puede producir daño, ¿no? Perforación, porque esa mucosa está muy drenable. La siguiente, ¿ah? El mecanismo de la quemadura de los ácidos es coagulación, necrosis, formación de costras, piloespasmo, perforación, daño extenso en esófago y daño profundo en el estómago. Y a veces puede perforar tranquilamente, si no se le fue el estómago, y dar un cuadro de peritonitis, ¿no? En el manejo vamos a ver ya la siguiente, la siguiente. Los síntomas en realidad no son específicos, no hay una correlación buena entre la sintomatología e incluso lo que nosotros empleamos en la exploración física. Puede ser que está quemada toda la boca, una estomatitis por el cáustico, pero acá el síndrome cardinal que se les quede para ver si hay o no, si hay, es la cialorrea. Hay una salivación importante. Los pacientes no pueden pasar la cialorrea porque les duele, pero ya disfagias es algo más adelante o cuando ya hay una erosión aguda. Puede haber una dificultad respiratoria si hay penetración o hacia los bronquios o hacia la tráquea y puede producir insuficiencia respiratoria. Y puede llegar a verse en shock cuando el paciente ingiere masivamente, ¿no? Puede haber edema labial, placa, lesiones ulcerativas, pero no hay una correlación tanto de los síntomas como con el examen físico de la gravedad del esofagitis o gastritis, ¿no? Cáustica. La siguiente, a ver. Acá, como dice ella, ¿no? Hay pacientes que pueden estar asintomáticos, entonces, sobre todo si son pacientes psiquiátricos. No hay correlación entre las manifestaciones clínicas con el grado de lesión. Esofágico, todos requieren valoración endoscópica. ¿Cuándo? Yo sugiero, por la experiencia que tenemos, después de las 48 horas, o sea, el tercer día. La siguiente, la siguiente. La patogenia de la lesión depende del tipo de cáustico, el estado físico, la concentración, la cantidad ingerida y el tiempo de nunca realizar maniobras heroicas, ¿no? Algunos pacientes tratan de que vomite, poner férulas, poner guías, pero esas son maniobras heroicas que al regresar otra vez producen vómito, doble quemada, ¿no? La siguiente, la siguiente. Vamos a ver acá el manejo. El de la fase aguda, ¿no? De la fase crónica y el último de las complicaciones y secuelas. En la fase aguda, a ver, pasa, antes se utilizaba esteroides parenterales, pero se dio cuenta que no mejoraban, al contrario, los predisponía a que enmascare un cuadro de una neumonía o una peritonitis. Analgésicos no se les da, penicilina tampoco, el ayuno sí o soluciones. Pedir una biometría, ¿no? La hemoglobina, todo eso. Pedir hemograma, tiempo de protrombina, tiempo parcial de trombina. Ahí dice una radiografía de tórax. Ahí se debe pedir también, además de la radiografía de tórax, una radiografía de abdomen. ¿Por qué? Para buscar si hay o no perforación, ya sea en esófago, un hemotórax o en el, en la cavidad abdominal, nemoperitoneo, ¿no? La siguiente, ¿ya? ¿Qué está contraindicado, no? Las maniobras heroicas, ¿no? Vaciamiento y lavado gástrico, eso no. Eso se hace para los pacientes que toman insecticidas, órganos fosforados, ¿no? Inducción del vómito es peor. Acá sí quiero resaltar algo, la administración de neutralizantes. Agua, leche, vinagre, plátano, huevo. De acá, lo que hemos nosotros utilizado en la práctica y funciona,
Hicimos una tesis incluso, pero hicimos en ratas. Resulta que las ratas tenían un epitelio cornificado, les dábamos clara de huevo. Porque ¿qué es lo que se quema? Se quema la mucosa y que esta está constituida de, ¿qué tiene? Lipoproteínas. Ustedes le dan nada de agua, leche, vinagre, nada, pero sí la clara del huevo, no la yema, y a un niñito se le puede mezclar incluso con la gelatina, pero a un adulto que se tome cucharadas, cucharadas, de la clara de huevo, ¿ah? Y hemos visto que le hacemos el control, hemos hecho, lamentablemente no estudió, pero lo que queremos hacer el estudio es con liebres, pero no tenemos bioterio de liebres en la facultad. Esa es la colocación de sondas, ferulación, correlación entre... O sea, si están ustedes en el CERU, denle en clara de huevo. Y si es niñito, mezclarlo con gelatina. Nada de colocación de sondas, o le voy a colocar una guía, nada, nada. La siguiente, ¿ah? Ya creo que acabamos ahí, creo. Tratamiento de la fase crónica, ¿no? Depende de los grados de estenosis y respuesta. A veces cuando hay una estenosis severa y no podemos, se termina en una gastrostomía, ¿no? Generalmente quirúrgica. Hay una transposición del colon o sustitución del esófago, ¿no? Pero también se puede hacer con el yeyuno, se puede jalar el estómago para arriba. Es el manejo quirúrgico de la fase crónica. La siguiente, lo que es para ver lo de las estenosis, podemos manejar acá la experiencia, ¿no? Decir es estenosis esofágica, sí, hay que dilatar, pero preferible con los dilatadores Sabre biliar. Las estenosis pelóricas no, también se puede dilatar, pero con balón, pero hay que tener mucho cuidado. Hay predisposición a un reflujo gastroesofágico, carcinoma esofágico, ¿no? Lo que les quería decir acá, que lo más bravo que he dilatado y con mucha frecuencia es cuando se toman cualquier cáustico y quema a nivel del esfínter esofágico superior. Habré dilatado a un muchacho, me acuerdo, de 16 años que se tomó, le habré dilatado sin mentirle unas casi 100 veces. Y venía él se daba cuenta, pues, ¿no? Cada 25 días, una vez al mes, doctor, se me está cerrando. Entonces esto fue algo que o me ocurrió a este pata, no, ya me está, le hice una sonda, hay unas sondas de colon, de Hebe, y le puse en el medio las sondas convencionales nasogástricas. Y a este pata lo convertí en un tragasables. Y hasta ahora ya no viene, ¿ah? Pero con lidocaína, y él solito nomás, como los tragasables. ¡Fua! Y es una buena esto, que ellos no, porque ahí en el esofágico, ¿por qué? Como hay una contracción, tú al dilatar la cera la mucosa, y esta se fibrosa y otra se cierra. Pero con este método que la verdad que no lo hemos publicado eso, pero a esos pacientes que hay esos, le volvemos tragasables. Tan, tan, y van bien, ¿ah? La siguiente, por favor. Ahora pasamos a qué, a preguntas, ¿no? Denis. Sí, Uy, doctor. Si uno de los chicos tuviese alguna pregunta. a ver, qué pena, la clase no es así online como es en vivo y en directo. Yo los hago reír, les cuento mis chistes, pero me ha quitado las ganas de contar mis chistes. No hay preguntas, Denis. Espero que hayan entendido, ¿ah? Si no, bien han entendido todo o no han entendido nada. ¿Ha estado claro, Denis? No. Denis, Sí, doctor, estoy viendo si los chicos han colocado alguna pregunta. entonces han entendido todo, Denis, ¿ah?
Desde la próxima clase, ¿cuándo es? El día de mañana, Sí, de doctor. tuberculosis. Oye, tengo que colgar ahora por acá, ¿no? Les cuelgo hoy día entonces, en la tarde, ¿ya? Claro, en el aula virtual, doctor. Sí, sí, sí. Ya, entonces, Denis, ya nos estamos comunicando, ¿ya? Ok, doctor. Muchas Nos gracias. vemos, ya, chao, chao. Hoy tenemos que entrar al aula virtual. Por acá mismo se puede entrar. Ya cierro, ¿no? Recording has stopped.